distintos significados en algunos símbolos que tienen una representación. Por ejemplo, ahí tienen el ejemplo felicidad, nada es imposible, amor. Eso es felicidad, nada es imposible, mi amor. Representaciones gráficas. Felicidad, nada es imposible, mi amor. Y no sabe qué representa cada uno de esos símbolos, nunca podría llegar a deducir qué es lo que esos símbolos significan. De la misma manera nos pasa a nosotros cuando dentro de la química empezamos a querer entender algo, cuando vemos una fórmula, qué es lo que significa. Tenemos que aprender el idioma químico para poder avanzar en eso. Esto que tienen allí es para hacerles notar que a lo largo de la historia de la química, esto de la representación del nombre de los compuestos ha existido siempre y con diferentes sistemas. Y por otro lado, la otra figura es mostrarles que existe enorme diversidad de compuestos. Entonces, por lo tanto, ante la existencia de esa enorme diversidad, deben existir normas específicas que nos permitan darle la denominación a los compuestos. Nosotros tenemos que saber cómo desde una fórmula ponemos un nombre y cómo desde el nombre podemos escribir la fórmula. Eso es lo que tenemos que aprender. Por otro lado, indicarles lo siguiente. Ustedes ya conocen la tabla periódica, saben que en la tabla periódica están representados todos los elementos químicos, cada uno de ellos con un símbolo, ¿sí? Por otro lado, también tienen otro concepto que ya han estudiado, que es el de las sustancias puras. Sí, las puras. Y las puras, ¿y las cuál era la otra, Luis? En dos tipos. Sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. ¿Sí? Observen cuál es la gran diferencia entre sustancia pura simple y sustancia compuesta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estoy haciendo? No haga eso, no haga eso. ¿Qué juega con tu madre? ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ahí? ¿Cerrar? Miren, yo no sé si reír o llorar, ¿qué quieren decir? Pero bueno. Volviendo a lo que estábamos estudiando. Les decía entonces que existen la tabla periódica donde están registrados todos los símbolos químicos. Eso significa que ustedes, para avanzar en este tema, si bien van a poder consultar con la tabla, pero tienen que tener tener claro los diferentes símbolos químicos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que estos elementos químicos se combinan para formar sustancias puras. Sustancias puras simples, cuando las moléculas están constituidas por un solo tipo de átomo, y la compuesta cuando está formada por varios átomos, varios tipos distintos de átomos. Y la estructura, o sea, cómo están formadas estas sustancias, se representan mediante fórmulas químicas. ¿Sí? Mediante... Ahí está. Entonces, en una fórmula química, fíjense ustedes, tienen allá la fórmula del agua. Una fórmula química me da dos datos fundamentales. Uno es cuáles son los elementos constituyentes y la otra, cuál es la relación de combinación, es decir, cuántos átomos de un elemento se combinan con cuántos átomos del otro. Entonces, cuando uno tiene que mirar la fórmula, fíjense, tenemos
indicado el símbolo químico del elemento que lo forma, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, etc. Y hay un subíndice que me indica la cantidad de átomos. Observen desde ya que cuando, como en el caso del oxígeno, no hay un subíndice, significa que hay un átomo de oxígeno. El 1 como subíndice, recuerden, no lo vamos a escribir. Entonces, por ejemplo, mirando esto, yo puedo entender qué es lo que significa esto. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y esa es la fórmula molecular. ¿Y qué es entonces la fórmula molecular de una sustancia? Es aquella que me indica el número real de cada uno de los átomos que forman la molécula. Bueno, venga, hágalo usted. A ver, lo saquemos al chat porque si ellos están en otra charla. ¿Cómo? ¿Sabés lo que pasa? Que yo no soy administradora del aula. Sí me gustaría, ahí nombraron a 2 chicos. Algunos de ustedes les voy a pedir que le tome nota y que cuando pase me dé los nombres de esos 2 chicos, ¿sí? Háganme la gauchada, me dan el nombre y yo ya lo voy a avisar con los administradores para que vean cómo van a hacer ellos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, avancemos ahí. Cuando nosotros le damos el nombre, ya hemos visto cómo se arman las fórmulas. Ahora vamos a ver cómo se les coloca el nombre. Y el nombre es a lo que nos referimos con la nomenclatura química. Hay 3 sistemas de nomenclatura, hay 3 maneras de darle el nombre a los compuestos. Uno es la nomenclatura funcional o sistemática, la stock y la tradicional. Ya vamos a ir explicando cada una de ellas mediante ejemplos, qué es lo que tiene cada uno de los sistemas. La nomenclatura sistemática o funcional es la que utiliza prefijos. La stock es donde vamos a indicar entre números romanos el número de oxidación. Y la otra, la tradicional, es aquella que tiene la más clásica, la que ustedes seguramente han estudiado en el secundario, es esa la que tiene la ternación oso, ico. Esas son los sistemas de nomenclatura que vamos a estudiar. ¿Sí? Un concepto fundamental para poder avanzar en esto es el número de oxidación. ¿Cómo se define un número de oxidación? Ese número indica el número de un electrón, el número de electrones que un átomo gana o pierde, o bien tiende a ganar o tiende a perder, cuando constituye un compuesto. O sea, después este tema de cómo se unen los átomos, cómo se establecen las uniones entre los átomos, lo vamos a estudiar en detalle. Por ahora la idea básica a tener en cuenta es esta. Ustedes se acuerdan, nosotros hemos estudiado el átomo, tenemos el núcleo y en la zona extranuclear los electrones. Cuando se unen 2 átomos, la unión entre ellos se produce a nivel de los electrones. ¿Sí? Y por razones que después vamos a estudiar cuando veamos el tema, los átomos para poderse unir tienen que ceder o perder, o tiene que ocurrir la tendencia a ceder parcialmente o a perder parcialmente, como dice ahí. Entonces, esos electrones que se ponen en juego cuando un átomo se une con otro son los que nos van a indicar el número de oxidación. Por ahora,
ya les voy a indicar de dónde lo vamos a sacar al número de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro? Que cada átomo tiene una estructura electrónica, determinada cantidad de electrones en la zona extranuclear. Eso determina una propiedad que se llama electronegatividad, que es la tendencia a ganar electrones, ganar o perder electrones. Y en función del valor de electronegatividad, puede ser que un átomo, cuando se une con otro, gane o tienda a ganar electrones. Esos átomos van a tener un número de oxidación negativo. Mientras que si el átomo tiene tendencia a pierde o tiene tendencia a perder electrones, el número de oxidación va a ser positivo. Entonces, el concepto de número de oxidación, y la otra idea es que ese número de oxidación va a depender de la tendencia que tiene a perder o a ganar electrones, va a ser positivo o negativo. Y de acuerdo a la cantidad de electrones puestos en juego, va a tener también un valor numérico. Van a ver que hablamos de un +2, de un -2, de un +1. De ahí viene el valor numérico. Hoy, en esta clase, nosotros simplemente lo vamos a presentar al valor, pero no vamos a explicar por qué es +1, -2. No, hoy en este tema no lo vamos a ver. Eso se ve cuando se estudia uniones químicas. ¿Sí? Ese es otro tema. Bueno. Hay una serie de reglas para determinar los números de oxidación. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que tenemos? El número de oxidación de una sustancia simple, es decir, de una sustancia que no se combina. Fíjense, tenemos, por ejemplo, sustancias simples cuya molécula está formada por un solo átomo, como por ejemplo el hierro, o tenemos otras moléculas diatómicas como el oxígeno o el hidrógeno en ese ejemplo. En esos tres casos, el número de oxidación es 0. Si me preguntan en la molécula de oxígeno, que es el primer caso, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno? Voy a decir que es 0. Del hierro es 0 y del hidrógeno también es 0. Después tengo otro dato más, que es el número de oxidación del oxígeno. Siempre es -2. Eso es importante recordar. El número de oxidación del oxígeno siempre es -2. ¿Bien? Excepto en la sustancia simple, que lo acabamos de ver, y en el caso de los peróxidos. Ya vamos a explicar qué es un peróxido. Por ahora, nos quedemos con esta idea, que el oxígeno, cuando se combine con distintos elementos, va a tener número de oxidación -2. ¿Sí? Excepto los peróxidos, que ya lo vamos a explicar en su momento. ¿Sí? Eso váyanlo registrando, porque eso es importante tenerlo claro. El número de oxidación del oxígeno. Después del hidrógeno. El hidrógeno puede tener dos números, +1 o -1. Si se combina con un metal, -1. Si se combina con un no metal, +1. Estas son reglas que hay que recordarlas para poder aplicarlas en los ejercicios de nomenclatura. En el caso de los iones, el número de oxidación coincide con la carga del ion. Fíjense, si yo tengo un ion que es calcio 2+, es decir, con 2 cargas positivas, el número de oxidación es +2. En el ion que está al lado, el del cloruro, tiene carga -1. ¿Cuál es el número de oxidación del cloro en ese ion? -1. En el del hierro, la carga del ion es +3. ¿Cuál es el número de oxidación del hierro en ese ejemplo? Es +3. ¿Está claro? Entonces, vaya registrando el número de oxidación del oxígeno, el número de oxidación del hidrógeno, si se combina con metal o no metal, y después también
el número de oxidación de los iones coincide con la carga del ion. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Sí? Caballero, usted sería tan amable, no sé si se puede eliminar todas esas camaritas que están allá arriba, ¿se puede hacer? Ah, bueno, está bien. Yo no me acuerdo, sinceramente, o sea, yo, por ejemplo, sí, esto. A ver qué. Ahí estaremos mejor. Bueno. A ver ahora cómo hago para cambiar la pantalla. No, con ninguna flechita agarra, ¿eh? Bueno. Decía otra cosa también. Cuando ustedes tienen iones, observen una cosa. Tienen lo siguiente. En el caso de un ion, de los iones poliatómicos, ¿qué quiere decir iones poliatómicos? Que están formados por varios átomos. En los iones poliatómicos, la suma de los números de oxidación coincide con la carga del ion. Y también dice, en las unidades elementales, la suma algebraica de los números de oxidación, de la unidad elemental, la suma es 0. Acá en estas dos figuras lo tienen. Fíjense. En el primer caso, tienen un ion, ¿sí? Este es el ion oxidrilo. Ahí tiene una carga negativa. El oxígeno tiene número de oxidación -2. El oxígeno +1. Si yo hago las cuentas, -2 más 1, hago la suma algebraica, el resultado es -1. O sea, que la carga del ion, -1, coincide con la suma algebraica de los números de oxidación de los integrantes del ion. ¿Está claro? Y después, si yo tengo un compuesto, la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. ¿Sí? La suma de los números de oxidación debe dar 0. Entonces, miren de vuelta lo siguiente. Yo tengo la molécula de agua. Esa molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno. Por eso pongo este 2 acá. Cada hidrógeno tiene número de oxidación +1. Lo pongo acá. Más un oxígeno. Ese oxígeno tiene número de oxidación -2. ¿Está? Si yo hago las cuentas, la suma algebraica, el resultado es 0. Entonces, de acá, ¿qué es lo que tienen que sacar? Dos ideas. Cuando ustedes tienen un compuesto, la suma de los números de oxidación tiene que dar 0. ¿Sí? Y cuando tienen un ion, la suma de los números de oxidación tiene que coincidir con la carga del ion. ¿Está claro? Esas son las 2 ideas que hay que tener porque después las vamos a aplicar en la resolución de algunos ejercicios. ¿Sí? Les decía que nosotros por hoy no vamos a explicar por qué cada elemento tiene el número de oxidación que tiene. Simplemente vamos a usar una tabla, ustedes en los apuntes teóricos la tienen a la tabla, y ahí lo que tienen que hacer es saberla utilizar.
¿Por qué les hemos preparado esta tabla? Porque resulta que hay números de oxidación que en las tablas habituales no aparecen. Y acá queremos unificar que todos trabajemos con los mismos números de oxidación. Tengamos a disposición los mismos números de oxidación. Entonces, por esa razón está la tabla, para que la pudiéramos utilizar cuando corresponda. ¿Sí? Los compuestos químicos, existen millones de compuestos químicos, se clasifican en compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Nosotros vamos a estudiar los compuestos inorgánicos, es decir, que tienen una gran diversidad de átomos en su estructura y con propiedades muy variadas. Los compuestos químicos inorgánicos se clasifican en dos grandes grupos: los binarios y los ternarios. Los binarios son los que están formados por dos elementos químicos. ¿Sí? Por ejemplo, un metal y un no metal, el hidrógeno y un no metal, pueden ser variados. Y los ternarios son los que tienen tres elementos químicos. Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno y un metal. Entre los binarios, observen, hay 4 categorías. Los compuestos binarios que tienen oxígeno, ahí están todos los óxidos y los peróxidos. Los compuestos binarios con hidrógeno, están los hidruros, compuestos hidrogenados, también llamados o considerados hidrácidos, sales no oxigenadas y compuestos internometálicos. Es decir, esas son las categorías, esos son los grupos de compuestos binarios que vamos a estudiar. Y después en los ternarios existen estos 4 que los ven allí. En particular, nosotros vamos a profundizar el estudio de los oxoácidos, de los hidróxidos y las sales. Lógicamente, los binarios es por donde vamos a comenzar, porque son relativamente más sencillos para poder escribir tanto el nombre como la fórmula, por eso arrancamos por ellos, pero además ustedes tengan la claridad que tienen que manejar bien los compuestos binarios para avanzar con los otros, ¿sí? Los compuestos binarios, como su nombre lo dice, están constituidos por 2 elementos que se combinan. Siempre cuando se produce la combinación, lo primero que ustedes tienen que saber es cómo hago para escribir la fórmula. El primer paso siempre pasa por conocer el número de oxidación del elemento. Entonces, si yo sé que se tienen que unir el elemento A y el elemento B, tengo que fijarme el número de oxidación. Por ejemplo, A es más 1 y B es menos 1. ¿Sí? Lo primero, tengo que tener esa información. Y después, cuando empiece a escribir la fórmula, el que tengo que escribir primero, fíjense allá en el caso, acá, el que tengo que escribir primero en la fórmula es el que tiene número de oxidación positivo. Y al lado, el que tiene número de oxidación negativo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces dice, el elemento metálico o no metálico que actúa con número de oxidación positivo se escribe a la izquierda, el primero que escribimos, y el que tiene número de oxidación negativo a la derecha. Primero. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Luego nosotros tenemos que hacer una serie de cálculos para lograr la suma algebraica de los números de oxidación de los compuestos de cero. Hay muchas maneras de hacerlo a nivel práctico. Pero nosotros, ¿qué es lo que les recomendamos como estrategia para hacerlo? Esta reubicación, digamos, colocar los que están como números de oxidación, ponerlos como subíndice. Hacer este entrecruzamiento que ven acá.
Entonces, eso es lo que nosotros les sugerimos hacer, porque para poder lograrlo, lo que hay que combinar acá es lograr justamente que la suma de los números de oxidación nos dé 0. Una estrategia que podemos aplicar es hacer ese intercambio colocando los números de oxidación como subíndice, como lo están viendo acá. Bueno, vamos a avanzar entonces con los compuestos binarios, como los compuestos binarios con oxígeno. Tenemos en primer lugar los óxidos básicos. Un óxido básico está formado siempre por un metal y oxígeno. Siempre un metal y oxígeno. Siempre, lógicamente, el metal va a tener número de oxidación positivo. Por eso el que primero voy a escribir en la fórmula. Después viene el oxígeno, que tiene número de oxidación -2. Eso es fundamental para arrancar. Y luego, fíjense, ustedes tienen que escribir esto. Este es el paso a paso, cómo ir armando la fórmula. Determino, quiero hacer un óxido donde esté el potasio y el oxígeno. Potasio, número de oxidación +1, oxígeno, número de oxidación -2. Piensen un poquito. Si yo quisiera que la suma algebraica de los números de oxidación del potasio y del oxígeno me dé 0, ¿cuántos potasios tendría que tener? 2, para que sea +2 -2 igual a 0. Es el razonamiento que uno podría hacer y entonces uno dice sí, pongamos el 2 como subíndice. Otra manera más operativa, tal vez más mecánica, podríamos decir, es hacer ese intercambio que les estamos mostrando acá de los números de oxidación. ¿Ven? El 1 viene acá como subíndice y el 2 acá como subíndice. ¿Lo ven? ¿Lo entienden a eso? Ahora, otra idea más. El 2 quedó ahí, pero el 1 como subíndice no se escribe. Forma parte de las reglas para escribir los compuestos. El 1 como subíndice no se escribe. Entonces, por eso la fórmula quedaría de esta manera. Esta que está acá en el recuadro es la fórmula del compuesto que quisimos armar. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando le quiero dar el nombre, puedo usar los 3 sistemas. Fíjense, óxido de potasio, según la tradicional, según la nomenclatura sistemática, que es la que utiliza los prefijos, monóxido de dipotasio. Mono, el prefijo mono significa 1, ¿sí? Monóxido de dipotasio. Y según Stock, es el nombre del compuesto óxido de potasio, pero entre paréntesis y con números romanos, tengo que poner el número de oxidación del metal. ¿Está claro? Los 3 sistemas. La tradicional, la sistemática usando los prefijos, monóxido de dipotasio, y la Stock, donde indico el nombre del compuesto y entre paréntesis con números romanos, el número de oxidación. ¿Sí? Avancemos un poquito más. A ver, fíjense en estos 2 casos. Ustedes tienen para el hierro, por ejemplo, el hierro tiene 2 números de oxidación, +2 y +3. Entonces, lo primero que yo quiero hacer cuando tengo que armarlo a esto, yo tengo que decir, a ver, yo quiero armar un óxido donde esté presente el hierro. Cuando se fijan, van a encontrar que el hierro tiene 2 números de oxidación, +2 y +3. Entonces quiere decir que yo voy a poder armar 2 compuestos. Siempre el oxígeno con -2. De ahí empiezo a pensar cómo voy a armar la fórmula.
¿A quién debo escribir primero en la fórmula? Al que tiene número de oxidación, ¿con qué signo? Positivo. O sea, primero voy a escribirlo al hierro. Luego, el oxígeno. Luego, ¿qué tengo que hacer? Opción 1, hacer los cálculos y razonar para que la suma de los números de oxidación me dé 0. Opción 2, la opción más mecánica, hacer ese intercambio. ¿Está? Cuando hacen el intercambio, que es lo que tienen indicado ahí, ¿qué me voy a fijar? Presten atención acá. Si ustedes observan, aquí en el primer ejemplo, tienen un 2 como subíndice y para el oxígeno también subíndice 2. En ese caso se puede simplificar, porque son múltiplos. Entonces el compuesto queda así, hierro, oxígeno nada más. ¿Está claro? Puede ser también que supongamos ustedes hubieran tenido 2 y 4, también son múltiplos, los puede simplificar. Ahora, ¿cuándo no puedo simplificar? Un caso como este. ¿Ven? Que tiene un 2 y un 3 no son múltiplos, no puedo simplificar. Entonces el resultado del óxido quedó así. Hierro 2, oxígeno 3. ¿Queda claro, queda entendido? ¿Sí? Entonces, cuando tengo que escribir un óxido básico, ¿el oxígeno con quién se une? Óxido básico. Metal. Número de oxidación del metal, ¿positivo o negativo? Como tiene el número de oxidación positivo, ¿en qué momento lo escribo en la fórmula? Primero, muy bien. Después hago el intercambio. Si cuando hago el intercambio veo que son múltiplos, ¿qué puedo hacer con los subíndices? Simplificar. ¿Y si no son múltiplos, los toco? No, los dejo como están. Si me tocara poner 1 como subíndice, ¿lo escribo al 1? No. Cuando le doy el nombre, según la nomenclatura tradicional, acá es donde se usa la terminación oso o la terminación ico. Oso es cuando tiene el menor número de oxidación. Ferroso, en este caso. Niqueloso, mercurioso. Siempre terminación oso. En cambio, cuando el número de oxidación es el más grande, la terminación es ico. Entonces, férrico, en este caso, mercúrico, niquélico, siempre con terminación ico. ¿Está claro? Oso, la terminación para el menor número de oxidación. Ico para el mayor número de oxidación. Si no, puedo aplicar la nomenclatura sistemática con los prefijos. Fíjense el primer caso, monóxido de hierro. Generalmente no se reitera, no se dice, por ejemplo, monóxido de monohierro. ¿Está claro? Se utiliza una sola vez el prefijo. Entonces, por ejemplo, monóxido de hierro. El otro, trióxido de dihierro. Trióxido de hierro. Y según la nomenclatura Stock, observen, óxido de hierro, entre paréntesis con números romanos, coloco el número de oxidación del metal. ¿Quedó claro? ¿Estamos? Bueno. Óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Tiene un no metal y el oxígeno. El no metal también, y esto es importante, cuando ustedes se fijan en las tablas donde están los números de oxidación, se van a encontrar que los no metales tienen número de oxidación positivo o negativo. Si se combinan con el oxígeno, lo van a hacer con el número de oxidación positivo. O sea, los no metales aquí participan con el número de oxidación positivo.
y se combinan con el oxígeno que tiene número de oxidación -2. ¿Sí? Entonces tengo el no metal escrito primero y luego el oxígeno. El no metal con el número de oxidación, ¿de qué tipo? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo? Positivo. ¿Y el oxígeno con qué número? -2. Acá ya tienen el valor preciso, -2. La técnica para escribir la fórmula es la misma. Escribo primero, como les dije, el elemento que tiene el número de oxidación positivo. Luego, el otro. Puedo razonar o puedo aplicar la estrategia mecánica y hacer el cruce. Entonces, ¿qué tienen? Fíjense, tendrían el 2 como subíndice en el cloro y el 1 como subíndice del oxígeno. ¿Lo ven? ¿Qué tengo que recordar? ¿Qué pasa con el 1 como subíndice? No se escribe. Por eso la fórmula quedaría como la están viendo ahí. ¿Qué nombre le doy? Miren y presten atención. Para los óxidos ácidos, usamos solo 2 sistemas de nomenclatura. 2 sistemas nada más. El de la sistemática y la nomenclatura Stock. Entonces, sí puedo hablar del monóxido de dicloro. Sí puedo hablar, según Stock, de óxido de cloro, entre paréntesis 1. ¿Entendido? No uso la nomenclatura tradicional. En los óxidos ácidos no utilizamos la nomenclatura tradicional. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso está el signo ese de prestar atención. Fíjense, acá hay otros 2 casos más. También, si yo quiero escribir los óxidos donde está el cloro, voy a escribir. Lo primero, tengo que tener claro cuál es el número de oxidación de cada uno. Eso es fundamental. Y después tengo que escribir el que tiene número de oxidación positivo, en este caso el cloro, el que escribo primero. Hacen el intercambio y fíjense, en estos 2 ejemplos, ¿hay posibilidad de simplificar? No, no hay posibilidad de simplificar. No hay posibilidad, entonces por eso me queda cloro 2, oxígeno 3 y en el otro cloro 2, oxígeno 5. ¿Entendido? Cuando no puedo simplificar, lógicamente no se simplifica. Nombres, según los 2 sistemas. Nomenclatura sistemática, fíjense el prefijo tri para indicar 3. Trióxido de dicloro. En el otro compuesto son 5 oxígenos. Pentóxido, pent 5. Pentóxido de dicloro. Y según la nomenclatura Stock, óxido de cloro, entre paréntesis, con números romanos, el número de oxidación del cloro. ¿Está entendido esto? Bueno, a ver, si ustedes tienen que escribir, por ejemplo, hagan la prueba, escriban el óxido donde el cloro interviene con número de oxidación +7. A ver, escriban la fórmula. El cloro con +7. Escriban la fórmula y piensen el nombre. ¿Ya está? Bueno, a ver. Tendría que quedar así. Tendría que quedar así la fórmula. Fíjense que hacemos el intercambio. Queda cloro 2, oxígeno 7. Así tiene que quedar la fórmula. Y el nombre podría ser, según la nomenclatura sistemática, es el prefijo que significa 7,
heptóxido de dicloro, o podría ser, según sistema Stock, óxido de cloro, entre paréntesis 7. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Resumen antes de avanzar. En un óxido básico, ¿el oxígeno con quién se combina? En un óxido ácido, el oxígeno se combina con tanto el metal como el no metal. ¿Con qué número de oxidación actúa acá? Siempre positivo. Por lo tanto, cuando yo escriba en la fórmula, es el primero que voy a escribir. ¿Está claro? El oxígeno, en los dos tipos de óxidos que hemos visto, ¿con qué número actúa? -2. En los óxidos básicos, donde interviene un metal, ¿qué tipos de nomenclatura puedo usar? Tradicional, sistemática y Stock. Y estos, que son de un no metal, óxidos ácidos, ¿qué nomenclaturas uso? Sistemática y Stock solamente. ¿Está claro? Eso es muy importante, que ustedes vayan haciendo como una especie de síntesis de cosas básicas que tienen que tener. Y después les nombro estos dos. A ver, cuando nosotros hacemos la clasificación de los óxidos en ácidos básicos, anfóteros o neutros, nos estamos refiriendo a las cualidades químicas que tienen esos óxidos. ¿Sí? Aparte, hemos visto para los dos primeros grupos cómo se escribe la fórmula. Que el mismo que se grabó dañando. Para estos, el mecanismo para un óxido anfótero o un óxido neutro, el mecanismo es el mismo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se los queremos mostrar acá? Porque muchas veces, sobre todo para los óxidos neutros, es importante conocerlos. Al monóxido de carbono, al monóxido de nitrógeno. Porque resulta que esos óxidos, que se llaman neutros, son importantes contaminantes en la atmósfera. Entonces, ustedes lo tienen que conocer como compuestos a esos dos. ¿Bien? Después tienen otro ejemplo, que es el dióxido de manganeso, y tienen otros óxidos que es técnica para escribir la fórmula y darle el nombre es lo mismo que hemos visto antes, pero esto de que son anfóteros hace referencia al comportamiento. ¿Está claro? ¿Está entendido? Fíjense, por ejemplo, todos los óxidos anfóteros tienen un metal. Entonces, ahí habría que usar ¿qué sistemas de nomenclatura? ¿Los tres o no? Los tres, el tradicional, la sistemática y la Stock. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, los peróxidos. Presten mucha atención. Aquí, en los peróxidos, primero que un peróxido se puede obtener solamente cuando el grupo peróxido se combina con el hidrógeno o bien con un metal del grupo 1 o del grupo 2. Peróxido no se forma con cualquiera. ¿Sí? Participa el hidrógeno o un metal del grupo 1 o un metal del grupo 2. Nadie más. ¿Y por qué se llama peróxido? Porque se une el elemento se une con el grupo peróxido. El grupo peróxido es el que está formado de esta manera. Miren acá. Acá en el grupo peróxido hay dos átomos que se unen, dos átomos de oxígeno que se unen entre sí. Miren, yo se los voy a mostrar de una manera sencilla, así en un esquema muy básico, digámoslo. Miren, si ustedes tienen, esto es lo que alguna vez me ayudó para que puedan entender.
ahí está, un oxígeno y otro oxígeno unidos. Estos dos forman el peróxido, el ion peróxido, ¿sí? Cada uno de estos oxígenos tiene número de oxidación -1. El otro también, -1. Por eso es que fíjense, si yo a esto los represento con un 2 ahí de subíndice. Ese subíndice me está diciendo que el ion peróxido está formado por 2 oxígenos. ¿Sí? Y la carga, obviamente, -2. Ahora, ¿qué número de oxidación tiene todo el ion peróxido? -2. Porque acuérdense, cada oxígeno tenía número de oxidación -1. ¿Está claro? Entonces, el ion peróxido es esto. El ion peróxido es esto, tiene carga -2 y el número de oxidación es -2. ¿Está claro lo que es el ion peróxido? Bueno, entonces, miren ahora, esto de acá tiene, observen, ahí está el ion peróxido en verde uniéndose al hidrógeno. Hago el intercambio y coloco como subíndice. Acá el 2 y acá el 1. ¿El 1 como subíndice se escribe o no? No. Entonces quedó de esta manera. Ese compuesto es el que se llama peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Bien? Ese es el compuesto que se llama peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Después tienen, miren el otro caso. Tienen acá, ¿dónde estamos? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí está. El bario, que es un metal del grupo 2, uniéndose al grupo peróxido. Hago el intercambio. Y aquí, mucha atención. Observen que allí sí se puede simplificar, pero miren bien qué se simplifica. Este 2 de acá, ¿sí? Se simplifica con este otro 2 que está en color rojo. ¿Por qué sí se simplifican esos dos? Porque son los que corresponden a los números de oxidación que hemos hecho el intercambio. Observen este 2 propio del peróxido queda sin tocarse, porque se forma parte de la identidad del peróxido. ¿Lo entienden? ¿Sí? Por eso vuelvan a mirar lo anterior. Acá hicimos el intercambio. ¿Sí? Este 1 como subíndice no lo puse. Este 2 que está acá es este 2, el del peróxido. ¿Está claro? Acá en este ejemplo, cuando hago el intercambio, coloco esos números 2 que están con rojo. Y ahí sí los puedo simplificar. ¿Por qué? Porque esos 2 provienen de los números de oxidación que hemos hecho el intercambio. Este 2 que está en verde, no lo toco porque es el 2 que constituye el grupo peróxido en sí. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Sí? Peróxidos, acuérdense, ¿con quiénes se puede lograr? Combinándose el grupo peróxido ¿con quién? ¿Con el hidrógeno o un metal del grupo 1 o del grupo 2? ¿Sí? Y fíjense, o sea que básicamente estas son las dos técnicas que se aplican porque el metal va a ser con número de oxidación +1 o +2. Ahí están los dos ejemplos posibles de lo que podría ocurrir. ¿Está claro? ¿Qué no entendés? A ver. Bueno, esto. El grupo peróxido es la unión, o se forma por la unión de 2 oxígenos. ¿Sí? Este oxígeno unido a este otro. ¿Está? En este caso particular de los peróxidos, el oxígeno interviene con número de oxidación -1. ¿Sí? -1
menos 1. Como son 2 oxígenos, fíjate, son los 2 que se unen para formarte el peróxido. Menos 1 y menos 1 tendrías menos 2. ¿Te queda claro por qué el grupo peróxido tiene el número de oxidación menos 2? ¿Sí? Vamos, señoras y señores. Bueno, como siempre este es un punto que a veces cuesta entender, acá hay una figura que espero pueda servir. ¿Ven? Ahí están los 2 oxígenos, esos que están en rojo, forman el grupo peróxido. ¿Está? Es lo que vos me preguntabas recién. Los 2 oxígenos forman el grupo peróxido. Cada uno con número de oxidación menos 1, pero como son los 2 juntos, menos 2. Y ahí tenemos cada hidrógeno con el número de oxidación más 1. ¿Está? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora los compuestos binarios donde participa el hidrógeno. Hay unos casos para analizar. Tenemos, de vuelta, hidruros metálicos. Hidruros metálicos. La estrategia, el modo de trabajo es lo mismo. Yo sé, tengo que tener claridad acerca del número de oxidación de los elementos con los que voy a trabajar. Si me dicen que es un hidruro metálico, se combina un metal. Si dice hidruro es con el hidrógeno. Entonces, la combinación de metal e hidrógeno. El metal con número de oxidación positivo y el hidrógeno menos 1. Por esa razón es que ¿a quién voy a escribir primero en la fórmula? ¿Al metal o al hidrógeno? Al metal. El metal va primero con el número de oxidación positivo. ¿Sí? El metal va primero. Y la técnica es básicamente la misma. Cuando yo ya sé que quiero escribir el hidruro donde está el litio, por ejemplo, voy a ver qué número de oxidación tiene el litio y qué número de oxidación tiene el hidrógeno. El hidrógeno siempre menos 1. Una vez que yo logré determinar eso, puedo razonar y decir cuántos de cada uno de ellos necesitaría para que la suma de los números de oxidación me dé 0, o aplico esta técnica mecánica, como les dije, y hago el intercambio. Si me quedara un 1 como subíndice, ¿qué hacemos? No lo escribimos. Entonces ahí quedó el nombre del compuesto. Según la nomenclatura tradicional, la sistemática y el stock le podemos dar el nombre. Observen que acá se usa la terminación uro asociada al hidrógeno. Por eso es hidruro. Y entonces, según la tradicional, hidruro de litio. Según la sistemática, hidruro de litio también. Y según la stock, hidruro de litio y entre paréntesis, con números romanos, el número de oxidación del metal. Entonces yo tengo hidruro de litio en ambos casos y la otra, la de stock, con el número de oxidación en romano. No va a hacer falta. Ya lo vemos si en algún caso hace falta, en la sistemática lo usamos, pero no se usa. Acá no. ¿Está claro? Bueno. Veamos a ver cómo vamos a seguir con esto. Con el hierro. ¿Sí? Veamos acá. El hierro tiene 2 números de oxidación. Por lo tanto, podemos obtener dos hidruros. Fíjense en el primer caso, tenemos que quedarían 2 subíndices, 1 y 2. ¿Puedo simplificar? No. Cuando escribo la fórmula, el 1, ¿se escribe o no? No. Entonces la fórmula me queda así. En el otro caso es idéntica la situación. Porque tengo un 1 ahí.
Ahora, según la nomenclatura tradicional, mantengo la utilización del término hidruro, pero voy a usar la terminación ferroso o férrico, hidruro ferroso o hidruro férrico. Mantengo la terminación. Después, la nomenclatura sistemática, fíjense que lo que decía el compañero, mono no se usa el prefijo, no lo apreciamos acá. Entonces tenés dihidruro de hierro, trihidruro de hierro. ¿Sí? Si fuera uno, directamente hidruro de hierro. ¿Está claro? Sería hidruro, dihidruro o trihidruro. Acá está de hierro. Y después la nomenclatura stock, el nombre del compuesto, hidruro de hierro, y entre paréntesis con números romanos, el número de oxidación del metal. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bueno, entonces, estos son los hidruros ¿de qué tipo? Hidruros metálicos. Están formados lógicamente por un metal. ¿Qué número de oxidación tienen los metales? Positivo. ¿Y el hidrógeno? ¿Cuánto en este ejemplo? -1. Siempre -1. Cuando escribo la fórmula, ¿a quién coloco primero? Al metal. Hago después el intercambio. Si resulta que me queda un 1 como subíndice, ¿qué hago? ¿Lo escribo o no? No lo escribo. ¿Qué sistemas de nomenclatura puedo usar? Los 3 sistemas. Si utilizo la tradicional, voy a decir hidruro de el metal, o si no, voy a usar la terminación ozoico. Si utilizo la sistemática, utilizo el prefijo di o tri, hidruro de tal cosa. Y en el caso del stock, hidruro de el nombre del metal y entre paréntesis con romano el nombre del metal. ¿Entendido o no? En los hidruros no metálicos, lógicamente se forma con un no metal. El hidrógeno tiene número de oxidación positivo y el no metal número de oxidación negativo. Entonces, el hidrógeno, número de oxidación positivo, y el no metal, número de oxidación negativo. Como el hidrógeno ahora es el que tiene el número positivo, ¿en qué orden lo escribo en la fórmula? ¿A quién escribo primero en la fórmula? El hidrógeno. El hidrógeno va primero porque es el que tiene el número de oxidación positivo. ¿Entendido? Luego va el no metal. Eso hay que tener muy, muy claro. Después que tienen eso, se hace como la misma técnica que veníamos aplicando. Hacemos el intercambio. ¿Y qué pasa si me quedan subíndices 1? ¿Lo escribo o no? No. Y entonces me queda ahí el nombre. Y el nombre de un hidruro no metálico sería cloruro de hidrógeno. Ahora fíjense, la terminación uro la utilizo refiriéndome al no metal. Entonces, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, por ejemplo. ¿Sí? El nombre del no metal con la terminación uro de hidrógeno. Uro de hidrógeno. Tienen, por ejemplo, en el caso que ustedes quisieran, podrían armar del azufre y del fósforo. Entonces tienen sulfuro de hidrógeno, por ejemplo. Fosfuro de hidrógeno. Si fuera carbono, carburo de hidrógeno. Si fuera nitrógeno, nitruro de hidrógeno. ¿Sí? Es el nombre del no metal con la terminación uro. Fíjense en estos dos ejemplos.
¿qué es lo que me tengo que acordar? Primero, ¿qué tengo que tener? La información básica de los números de oxidación del hidrógeno y del no metal que voy a usar. El hidrógeno, ¿con qué número siempre? +1. Y el otro con número negativo. En la fórmula, ¿quién escribo primero? Al hidrógeno. Lo escribo al hidrógeno. Y luego, ¿qué es lo que hacemos siempre? Tengo dos opciones. Razono y hago los cálculos, o bien ¿qué? Hacemos el intercambio. Cuando hago el intercambio, ¿qué me tengo que fijar? ¿Puedo simplificar? Tengo que mirar si puedo simplificar. En estos dos ejemplos, ¿hay posibilidad de simplificar? No. Siempre ustedes tienen que controlar si se puede simplificar. Acá no se puede simplificar. Por lo tanto, cuando yo escribo la fórmula y tengo un 1 como subíndice, ¿lo escribo? Bueno, entonces ahí tienen los dos ejemplos del sulfuro de hidrógeno y del fosfuro de hidrógeno. Sí. Solo de esta manera. Ahora, seguimos. Esto es según lo de la nomenclatura que tiene. Ahora vamos a ver que resulta que hay una serie de estos hidruros no metálicos que se llaman hidrácidos. ¿Por qué se llaman hidrácidos? Porque por una cualidad particular que ellos tienen. Cuando se los disuelve en agua, forman soluciones ácidas. Por eso se los llama hidrácidos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los que tienen ese comportamiento? Son aquellos hidruros donde intervienen los no metales. ¿De qué grupo? Los del grupo donde están los halógenos, que son flúor, cloro, bromo y yodo, o del grupo de los calcógenos, donde está el azufre, el selenio, ¿sí? No interviene el oxígeno ahí formando hidrácido. Entonces, en ese caso, en esos casos nada más, es donde nosotros le podemos dar además otro nombre. Entonces, por ejemplo, en vez de llamarse cloruro de hidrógeno, se le llama ácido clorhídrico. ¿Ven? O sea que todos esos, por ejemplo, el primero dice ácido fluorhídrico. Podría haber sido fluoruro de hidrógeno. ¿Tá? Para estos casos son los únicos donde cabe la posibilidad de hablar del ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y iohídrico. Sulfhídrico, selenhídrico y telurídrico. Son los únicos que existen. ¿Está? Entonces, ustedes ahí ya saben que estos compuestos, además del nombre fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, pueden tener ese otro nombre. ¿Entendido? Esos compuestos tienen esa segunda opción de darles un nombre porque son hidrácidos. Y esto de que son hidrácidos tiene que ver con su comportamiento químico. Con su comportamiento químico nada más. Y después, aquí hay una serie de compuestos que tienen la particularidad que por digamos, la costumbre se ha salido, no cumplen las reglas de nomenclatura. Entonces, por ejemplo, en el caso del amoníaco, según lo que hemos visto hoy, ¿a quién deberíamos haber puesto primero en la fórmula? Al hidrógeno. Sin embargo, por la costumbre, ustedes siempre que encuentren el compuesto amoníaco, lo van a encontrar así. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, tiene un nombre vulgar, un nombre de uso común, y es el amoníaco. Entonces yo ahí podría decir, los nombres del compuesto serían
nitruro de hidrógeno y también amoníaco. Tiene la estivamina, el diborano, fosfamina, arsenamina, metano. Según lo de nomenclatura que hemos visto recién, yo tendría que escribir el hidrógeno y después el carbono. Pero también por la costumbre también se lo escribe así. Entonces ahí tienen el metano, o también, ¿cómo se llamaría? Carburo de hidrógeno. Ustedes tienen que manejar, acuérdense, todas las opciones posibles para darles el nombre al compuesto. Aquel que está allá, ¿cómo se llama? ¿Así? ¿Y otro nombre? H2O, no. Según lo que acabamos de ver, dijimos el nombre del no metal con la terminación uro. Oxigenuro de hidrógeno. ¿Sí? Esa es otra opción. ¿Está claro? Entonces, el agua es otro caso donde tiene un nombre, oxigenuro de hidrógeno según la nomenclatura y según el uso común, agua. ¿Entendido? O sea, hay posibilidades en estos compuestos de que algunos tengan dos nombres. Bueno, vamos a ver. Entre los compuestos químicos inorgánicos, dentro de los binarios, tenemos dos grupos. Las sales no oxigenadas y los compuestos internometálicos. ¿Sí? Veamos un poquito. Vamos ahí ahora. Las sales no oxigenadas están formadas por un metal y un no metal. Sales no oxigenadas, formadas por metal y no metal. Los metales, siempre, ¿qué número de oxidación tienen? Positivo. Entonces, es el primero que yo debería escribir en la fórmula. ¿Está claro? Y luego va a seguir el no metal. El metal con número de oxidación positivo es el primero. Y después el no metal. Entonces, miren, por ejemplo, yo tendría acá el caso donde estoy uniendo sodio y azufre. ¿Sí? Sodio y azufre. Entonces, primero pongo el metal con el número de oxidación positivo más 1 y el no metal con el número de oxidación negativo. Hago el intercambio y entonces voy a encontrarme con esto. Como veníamos trabajando, el 1 como subíndice no se escribe y si se pudiera simplificar, se simplifica. En el caso de no poder simplificar, o en este caso quedaría así, directamente, de esa manera la fórmula. ¿Está claro? ¿Entendido o no? Sí. Bueno, entonces, sales no oxigenadas. ¿Están formadas por qué? Por un metal y un no metal. ¿A quién escribo primero? Al metal, que va a actuar con número de oxidación positivo. Hacen el intercambio y trabajan la fórmula. Ahora, ¿qué tipos de nomenclatura pueden usar? ¿Qué sistemas de nomenclatura? Las tres, sulfuro de sodio. Es el nombre del no metal con la terminación uro. Sulfuro, carburo, bromuro, el nombre del no metal. El no metal con la terminación uro. De sodio. Ahí estoy diciendo del metal. Entonces digo de sodio, de plata, de hierro, lo que fuera. En la nomenclatura sistemática aplican monosulfuro de disodio, por ejemplo. Usa los dos prefijos. Monosulfuro de disodio. Y en la stock, sulfuro de sodio, entre paréntesis 1, lo que yo tengo que poner con números romanos es el número de oxidación del metal.
¿Queda entendido? ¿Sí? Bueno. Vamos, otro más, con el hierro. Al hierro lo tomamos como ejemplo porque tiene 2 números de oxidación y nos permite explicar algunas otras cosas más. Entonces, fíjense, lo que veníamos trabajando. Si tengo que combinar un metal y un no metal, lo primero que tengo que saber es el metal, ¿con qué número de oxidación va a actuar? ¿Positivo o negativo? Y el no metal, negativo. Cuando escribo la fórmula, ¿a quién escribo primero? Al metal. Cuando ya tengo claros los números de oxidación, ¿qué hago para poder armar la fórmula? O razono y hago los cálculos o hago el intercambio. Cuando hago el intercambio, ¿qué me tengo que fijar? Lo primero que tengo que controlar, si se puede simplificar, si son múltiplos. Si son múltiplos, simplifico. Si no, lógicamente queda. Y cuando escribo la fórmula, ¿qué tengo que fijarme? ¿Qué número no voy a escribir en la fórmula? El 1. Si está el 1, no lo pongo en la fórmula. ¿Entendido? Bueno. Entonces, ahí quedaron los 2 compuestos y según, miren acá, la nomenclatura tradicional, acá tengo que decir cloruro, el nombre del no metal, con la terminación uro, y ferroso férrico. Oso o ico para el menor o mayor número de oxidación del metal. Y después, según la nomenclatura sistemática, dicloruro de hierro, tricloruro de hierro. Y según la Stock, cloruro de hierro y entre paréntesis con números romanos, el número de oxidación del metal. ¿Queda claro que en este caso aplico los 3 sistemas? ¿Sí? Fíjense, vuelvo a repetir. Según la tradicional, va el nombre del no metal, ¿con qué terminación? Uro, el no metal con la terminación uro. Cloruro, bromuro, sulfuro, ¿sí? Y después tengo que aclarar lo referido al metal. Entonces supongamos que es uno que tiene un solo número de oxidación, digo de sodio. Pero si tiene 2, como por ejemplo el hierro, uso la terminación oso-ico según corresponda. ¿Está claro? Ya dejen de bostezar. Algunos. Queda poquito, en serio. Sí. ¿Cómo? Sí, decime. ¿Monosulfuro o sulfuro también? Sí. También podrías ponerlo así. Sí. Espera. Me diste justo pie para que yo te conteste. Fíjate dónde tenés la tabla. ¿Tenés la tabla con los números de oxidación? Bueno. ¿Lo estás mirando el cloro? Bueno. Decime ahora. Tiene que tener ¿qué número de oxidación para acá? Para ponerlo. Número negativo. El único negativo que tiene el cloro, ¿cuál es? -1. ¿Está? Entonces la clave está por usar esa tabla donde están los números de oxidación. Fíjate, no cabe la posibilidad que vos tengas otro número para el cloro que -1. ¿Sí? Bueno. Compuestos internometálicos. Internometálicos quiere decir la unión entre 2 no metales. Y tenemos, cuando se combinen 2 no metales,
para determinar quién va a llevar el número de oxidación positivo y quién el número negativo, me voy a fijar en la electronegatividad. Ahí está, es una propiedad que indica la tendencia que tiene un átomo para atraer los electrones compartidos en un enlace químico. La explicación, el concepto de electronegatividad, lo vemos en el práctico que tiene que ver con uniones químicas. Hoy, lo único que me interesa de electronegatividad es que ustedes sepan que cada elemento tiene un valor de electronegatividad. Entonces, yo me puedo fijar en la tabla periódica y definir, cuando tengo que unir dos no metales, cuál es el menos electronegativo y cuál es el más electronegativo. Simplemente fijándome en los valores de la tabla. ¿Está claro? El primero, el que tenga menor electronegatividad, es el que va a tener número de oxidación positivo. Y es el que voy a poner primero. Y luego voy a escribir el otro no metal que tenga mayor electronegatividad y él va a ir con el número de oxidación negativo. ¿Está claro? Tengo que unir dos no metales. Para saber cuál voy a colocar primero en la fórmula, voy a poner el que tenga menor electronegatividad. Y a ese le voy a asignar el valor positivo. Y al otro, va a ser el más electronegativo, le voy a asignar el valor de número de oxidación negativo. Por ejemplo, acá, si ustedes quieren unir carbono y cloro o carbono y azufre, el carbono resulta ser menos electronegativo que el cloro, por ejemplo. Por eso el carbono lo escribo antes. Y después el cloro. El carbono con el número de oxidación más 4, el cloro menos 1, hago el intercambio y quedaría así la fórmula. Y se llama tetracloruro de carbono. Tetra por este 4, tetracloruro de carbono. Acá vuelvo a hacer este intercambio, fíjense. El azufre es más electronegativo que el carbono. Y va a participar con número de oxidación menos 2. Hago el cruce, después simplifico y me quedaría así. Y este se llama disulfuro de carbono. Tetracloruro de carbono. ¿Entendido? Disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono. De vuelta la terminación uro, ¿sí? Referida al segundo no metal que escribí en la fórmula, y utilizo los prefijos tetra, di. Tienen ahí otros ejemplos donde está el fósforo. El fósforo puede tener dos números de oxidación, más 3 y más 5. Entonces tienen el tricloruro de fósforo y el pentacloruro de fósforo. ¿Está? Tricloruro de fósforo y tetracloruro de fósforo. Fíjense, la terminación uro y el prefijo que utilizamos se coloca referido al no metal que está puesto en segundo orden. ¿Sí? ¿Tiene la misma? Bueno. Ahí te tenés que fijar en la ubicación en la tabla, mira. Mira. En la medida en que vos avanzás hacia acá, tenés mayor electronegatividad. Entonces, si numéricamente tienen lo mismo, por la ubicación lo definís acá. El que está más cercano hacia el grupo de los halógenos es el que tiene mayor electronegatividad. Claro. A ver, chicos, será cuestión de menos de 5 minutos y terminamos, ¿no? Acá me están preguntando, me dicen, el carbono y el azufre, justo los ejemplos que teníamos recién, fíjense, acá me dicen ellos, miren, el carbono, ¿dónde está la tabla? El carbono y el azufre
tienen la misma electronegatividad. Si yo tengo que armar un compuesto entre el carbono y el azufre, ¿cómo hago si tienen el mismo valor? En ese caso, yo voy a recurrir a observar en la tabla. Y los que tienen más marcado, digamos, la tendencia, la electronegatividad, son los que se encuentran más cercanos al grupo de los halógenos, es decir, hacia el flúor, hacia los últimos grupos. Entonces, yo ahí miro la ubicación y digo, acá está el carbono, acá está el azufre. El azufre es más electronegativo que el carbono. Tiene más marcada, más acentuada la electronegatividad en comparación al carbono. ¿Está? Entonces, ese criterio me puede servir cuando yo tenga que armar el compuesto. ¿Sí? Bueno, entonces les estaba diciendo, ya para ir cerrando, entonces, esto que habíamos visto, esto también, y bueno, después darles como ejercicio para que ustedes lo hagan en la casa, por ejemplo, el sulfuro de aluminio, lo hacen entre azufre y aluminio, y después tienen el tribromuro de boro. ¿Por qué? ¿Por qué les daba los nombres primero? Escúchenme. Chicos, 2 minutos terminamos. Cuando ustedes tengan el nombre y deban escribir la fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pensar un poquito y decir, a ver, este es un no metal, sulfuro viene del azufre, y acá está el aluminio. O sea, el compuesto tiene azufre y aluminio. ¿Sí? Y acá también digo tribromuro de boro. Quiere decir que el compuesto va a estar formado por bromo y el boro. Entonces, de esa manera ustedes dicen, a ver, tribromuro de boro está formado por boro y por bromo. Busco los números de oxidación, hago los intercambios y obtengo la fórmula. Pero yo primero me tuve que dar cuenta, cuando tuve acá los nombres, decir azufre y aluminio, bromo y boro, para darme cuenta. ¿Está claro? ¿Está entendido? Bueno, listo. Cortamos entonces aquí, mañana si Dios quiere seguimos con los otros. Solo con esta sistemática. Listo. Nos vemos, que les vaya.